Presentan Metrópolis Central. Desde ahora iniciamos las 2 horas más atrevidas e incautas del dial. Rodrigo Gómez, Cristian Peñailillo y Jorge Rodríguez comienzan el recorrido por las avenidas informativas de esta metrópolis. Bienvenidos a la conversación que marca la jornada. Bienvenidos a Metrópolis. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Metrópolis Central, martes 15 de abril de 2025, la 1:02, damos inicio a este programa, que es una transmisión conjunta con el CDO y nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch, nuestro canal de X y nuestro canal de Blue Sky Radio La Clave. Como todos los días, partimos saludando a quien hace posible que este programa salga y vuele por la multiplataforma, nuestro capitán, Jesús Yáñez. ¿Cómo está, capitán? Muy buenas tardes, un placer de saludarlo. Cristóbal Azócar, Diego Pérez y Matías Páez en redes sociales, en todo lo que se necesita para que salgamos también por las redes sociales y el streaming de Radio La Clave. Jorge Rodríguez y Cristian Peñailillo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Amigos, comunidad, equipo, acá estamos con muchas ganas y energías para desarrollar los contenidos el día de hoy. ¿Pelado? ¿Tú? Hola, ¿todo bien? ¿Qué pasa, Pelado? ¿Está en las nubes? No. Pensé que íbamos con una mención. ¿Cómo están? Mañana intensa, productiva, resolviendo algunos temas de tipo editorial asociado y relacionado con Colo-Colo. Pero bien, vamos avanzando. Yo estoy muy frustrado. ¿Qué pasó? Tranquilo, Rodrigo, hay tiempo. No, porque estuve en la cola para comprar mi entrada para el concierto de Silvio Rodríguez. ¿Y? Llegué a pagar. Hice toda la cola, esperé, escogí mis tickets, llegué a pagar y me tiró para afuera, me botó. ¿Te botó? Y después volví, imposible. Así que mi sueño se vio cortado. Pero hay esperanza, Rodrigo. No sé. Todavía. No sé, estoy muy frustrado. Hay esperanza porque hay un día entre medio de los dos recitales. Entonces yo creo que si hay éxito de ventas, como creo que así será, el día 30. Titulares en Metrópolis. La Conmebol designó al árbitro que eventualmente va a dirigir el partido entre Colo-Colo y Racing la próxima semana por Libertadores. Las autoridades avisaron que hay cerca de 20 identificados que entraron a la cancha del Monumental. Habrá querellas y prohibición de ingreso a estadios al menos por 12 años. Pablo Milat, presidente del fútbol chileno, reconoció que el clásico fue suspendido por amenazas, algo insólito. Hoy, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados había invitado a debatir a uno de los voceros de la Garra Blanca, no se cree. Colo-Colo suspendió las actividades masivas de su centenario. En el cierre de la fecha 7, Palestino quedó como puntero tras vencer a La Calera. La Unión venció a Ñublense y Limache ganó su primer partido en la primera división. Hoy se conocerán a los 2 primeros semifinalistas de Champions League desde el CDO. Yerko Ávila nos aporta todo el polideportivo. Y en las efemérides recordamos que un día como hoy, el año 1988, fallece el baterista chileno integrante de la banda Los Jaivas, el gran Gabriel Parra, quien vamos a recordar, Rodrigo. Así es, Cristian. Y esta música que pone el capitán, siempre atento, siempre alerta, indica que tenemos un invitado en este caso telemático. Vamos a conversar con Andrés Otero, que en algún minuto fuera encargado de Estadio Seguro, hoy en un rol importante en la Federación de Tenis, para ver un poco cuál es su sensación después del cierre de Estadio Seguro y un poco su visión de lo que pasó el jueves pasado en el partido entre Colo-Colo y Fortaleza. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer saludarte. Estoy con Cristian y con Jorge aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Rodrigo? Saludos también al gran Cristian Peñailillo y a Jorge también. Abrazo. Acá estamos, Andrés. Ayer llegó al final de su vida, su historia, una partición que estaba a cargo, que era un órgano consultivo para la seguridad en los estadios, que se llamaba Estadio Seguro, que partió en el gobierno del presidente Piñera 1, que tuvo varias personas a cargo, tú fuiste uno de ellos. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu sensación después del fin de Estadio Seguro? A ver, y yo lo he dicho en otros medios y se lo reitero, Estadio Seguro hoy día no estaba dando el ancho para un problema que es de una magnitud
no sé ni cómo calificarla, cuando tenemos 2 muertos en el estadio, algo que desgarra el alma a todos los que somos futboleros y vamos al estadio desde niños, evidentemente ya más a fondo no se puede estar. Por lo tanto, Estadio Seguro no estaba dando el ancho. Creo que el esfuerzo que hizo el Estado desde el primer gobierno del presidente Piñera, y que no por nada se mantuvo en 4 gobiernos con colores distintos políticos, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno del presidente Piñera y ahora en el gobierno del presidente Boric, no es por nada. Pero ese esfuerzo del Estado no era proporcional a la magnitud del problema que hoy día se está enfrentando en los estadios, y en ese sentido creo que obviamente había que reformular la política. ¿No se modernizó Estadio Seguro, perdón Andrés, no se modernizó Estadio Seguro y no entendió la problemática actual, o finalmente crees que las mafias avanzaron mucho más rápido? Hay un poco de todo, es que era un poco lo que quería referirme precisamente, o sea, primero que me parece bien que se reformule la política, modernizarla, avanzar al nivel en el cual avanza la violencia y la delincuencia, que es un hecho. Pero lo que no me parece para nada es que Estadio Seguro se diga con bombo y platillo, desaparece Estadio Seguro, pero uno ve señales que no sé si eso es real, porque se le llama ahora Oficina de Fútbol y Espectáculos Masivos. O sea, sí, si ya no daba abasto al fútbol, ahora además tiene que hacerse cargo de los espectáculos masivos. ¿Cómo? Pero si no da abasto en el fútbol. Pero además, por lo que uno ve, y lo veía en algunos medios de prensa, siguen funcionando como si nada. Ayer algunos funcionarios asistieron a reuniones de coordinación de partido el fin de semana, entonces me parece que era más pirotecnia, más un anuncio, así como con lo impopular que es Estadio Seguro, como decir, listo, matamos Estadio Seguro. Pero yo lo que digo es que si a mí, no sé, si se me echa a perder el baño, yo tengo que cambiar el baño o arreglar el baño, no me puedo quedar sin baño. ¿Se entiende? O sea, creo que aquí lo que necesitaba era que el Estado modernizara la política, la reformulara, y que construyera una política que vaya en directa proporción a la magnitud del problema, no simplemente esconder la basura debajo de la alfombra. Y en la inmediatez, ¿cuál hubiese sido tu recomendación? A ver, lo primero es que, y esto se enlaza también con la pregunta anterior, Rodri, primero decir que Estadio Seguro, desde su configuración, y tú lo mencionaste, ente consultivo, un ente coordinador más que nada de las entidades que tienen una asignación en la ley, es un esfuerzo muy básico que quizá en su momento sirvió para administrar un problema, que es muy distinto a decir enfrentemos y resolvamos el problema. Yo creo que en un momento se administró bien. Después del año 2019, con el estallido social y donde la violencia se desató en el país a todo nivel, porque esto no es solo el fútbol, uno prende la tele y ve que esto pasa en los colegios, pasa con las bandas organizadas que están en todos lados y que también están en el estadio. Hoy día, evidentemente, ese esfuerzo para administrar el problema no está dando resultados. Si yo tuviera, digamos, una chequera abierta para decir qué hay que hacer, yo primero creo que hay que cambiar la ley, algo que se está haciendo, pero no solamente en títulos, sino que en cosas concretas como aumentar las penas. Aumentar las penas de presidio para quienes entran a la cancha. Hoy día el que entra a la cancha solamente se lleva un parte del juzgado de policía local, o sea, lo mismo que cuando uno se estaciona mal. No es otra la sanción por entrar a la cancha en un partido de fútbol. Estas avalanchas que son para mí las que provocan la muerte lamentable de estas 2 personas, que son las personas que tienen prohibición de entrar al estadio, que se organizan para arrasar con todo para entrar igual, esas avalanchas no son calificadas como delitos, son desórdenes públicos solamente. Entonces también tiene que ser tipificado como delito, también tiene que ser tipificado como delito el prender una bengala, el poner en riesgo a la gente con fuegos artificiales. Pero además eso tiene que tener presidio efectivo de cárcel, porque si esto solamente apareja una multa económica o una prohibición de entrar al estadio, ya vemos el problema. Estos tipos se organizan y arrasan con todo. Yo creo que aquí hay que ya entrar a penas efectivas. Y lo otro es que creo que se tiene que trabajar en coordinación con los clubes y la NFP, que tienen una responsabilidad que no pueden delegar y que tienen que hacer mayores esfuerzos de los que hacen, y que yo reconozco que han hecho esfuerzos. Y por supuesto hay que dotar a las policías de más atribuciones, policías de intervención y también más inteligencia, porque hoy día el problema es de fondo, este no es un grupo de desordenados, esto es un grupo de bandas organizadas. Hola Andrés, te saluda Jorge Rodríguez. ¿Cuánto crees tú que perjudicó a Estadio Seguro y a la gestión de las distintas personas que estuvieron ahí el que haya sido un órgano consultivo y que no haya tenido capacidad de resolver o dictar normas a aplicar con respecto a los espectáculos deportivos? Hola Jorge, a ver, es que el hecho de que sea un órgano consultivo, más que consultivo, un órgano coordinador. Creo que en esta administración, en el gobierno del presidente Boric, era más consultivo, porque la verdad es que Estadio Seguro no estaba empoderado, no tenía capacidad de resolver o darle órdenes a los delegados presidenciales o a Carabineros, cosa que en el pasado, y yo me hago cargo para bien o para mal, que sí existía. O sea, el jefe de Estadio Seguro tenía atribución sobre Carabineros, pero atribución no en la norma, porque la norma eso es una materia de constitución más que una ley.
Hoy día el orden público está alojado en los delegados presidenciales y ahora recién en los nuevos seremis de seguridad. Hubo un cambio de estructura también ahí, ¿no es cierto? Exacto, o sea, es que ahora se crea el Ministerio de Seguridad, pasó al Ministerio de Seguridad. Cuando aparecen los delegados presidenciales también hay un cambio de estructura que un poco... No, porque los delegados presidenciales, Rodrigo, son sinónimos de lo que eran antes los intendentes. Perfecto. Una atribución de orden público y constitucionalmente son ellos los responsables del orden público, entonces no puede haber una oficina del Ministerio del Interior que tenga más atribución que la que constitucionalmente tienen los delegados, pero los delegados pertenecen al Ministerio del Interior y tienen un jefe que es el ministro del Interior o el subsecretario del Interior. Entonces, obviamente, cuando tú tienes un jefe de un departamento como Estadio Seguro, uno tiene que decir, bueno, usted le dice a los intendentes qué tienen que hacer y el intendente después firma. Hoy día, y creo que el mejor ejemplo es la Supercopa. Si ningún delegado quería recibir la fiesta en su casa, y al final ese partido no se juega, lo cual a mí me parece que son las peores señales, nefastas. Un gobierno que renuncia a gobernar, no, acá no. O sea, es maravilloso, no tengo incidentes porque no hay fútbol. Es vender el sillón de Donoto y eso es lo que yo rechazo. Aquí el fútbol es un bien social, es una actividad muy importante para muchas personas, para la recreación, para el tiempo libre. ¿Por qué no decirlo? También por la pasión que genera el fútbol para muchas personas en la vida, y me parece fantástico. Y que no puedan asistir a un partido de fútbol porque hay violencia, hay inseguridad. No, ahí el Estado se tiene que hacer cargo en coordinación. Pero el Estado o la NFP, perdón, que yo tengo una diferencia muy importante. Para mí los dueños del fútbol no es el Estado, el dueño del fútbol es la NFP, son los clubes, son la organización que a ver, es un ente privado que gana mucha plata, o que no sé si gana, pero que mueve mucha plata, mucho dinero, como para estar responsabilizando al Estado, desde mi punto de vista. No, es que no es responsabilizar, Rodrigo, que se entienda, es un trabajo coordinado porque hay facultades, derechos y deberes que son ineludibles para cada una de las instituciones en su marco. Obviamente, la seguridad dentro del estadio, el tener cámaras de seguridad, el tener reconocimiento facial, tecnología de punta, infraestructura adecuada, eso es responsabilidad del club y no se la puede transferir al Estado. De acuerdo, 100%. Pero sería muy deshonesto que incidentes que ocurren por estos grupos organizados a 2 cuadras del estadio, uno se las achaque a un privado que en ese sector no tiene atribución, porque eso ya es calle, eso es orden público. Sí, pero y lo otro es que en el estadio también se cometen delitos, y los delitos constitucionalmente, a quien le corresponde actuar ante un delito es a las policías, no al privado. Entonces, pero la ley tiene dice, que haber una mezcla. Andrés, la ley no dice que el día del partido, 1.000 metros hacia afuera, ya es responsabilidad de los anillos perimetrales. No dice eso, lo que dice es que en los 1.000 metros perimetrales del estadio aplica la ley, es decir, que cosas que en la calle no son delito y en el fútbol sí son delito, aplican en ese kilómetro de la redonda, pero no es que el club sea responsable de eso. Sí, el club tiene un deber ahí respecto de contratar seguros y cauciones para eventuales daños que generen estas bandas de criminales. Claro, por eso, en la propiedad pública o privada. Por eso, dentro de esos 1.000 metros hoy día, que es donde lamentablemente sucedió estas cosas, el club debería haber estado presente. Debiera estar presente con lo que tiene que hacer en su responsabilidad. O sea, por ejemplo, tener los seguros, tener una infraestructura quizás para evitar los reventones de puertas, sí. Los anillos. Pero cuando se cometen delitos, tiene que actuar la policía, un privado, ni siquiera los guardias, que se les demoniza mucho, ni siquiera ellos tienen atribuciones para actuar ante un delito. Ante el delito tiene que responder la policía desde el detener al delincuente o evitar el delito. Después, aquí, para mí hay 2 actores del Estado que están completamente ausentes y que no pueden dejar de mencionarse. El Ministerio Público desde la persecución. Si hoy día hay 6.000 personas con prohibición de entrar al estadio y el 80% de ellos son por derecho a admisión, no están con prohibiciones judiciales, que son mucho más robustas. Claro. El derecho a admisión solamente te deja fuera del estadio. Por ejemplo, el tener prohibición judicial podría eventualmente que un juez, que es el otro actor que está ausente, le dé una facultad para que vaya a la comisaría a la hora del partido. Esa facultad la tienen las jueces. ¿Cómo se entiende, Andrés, que personas sin tickets, sin entrada, hayan estado en esa zona? Es que vuelvo a lo mismo. O sea, primero, claro, personas sin ticket en esa zona, ahí tendría que no sé, no tengo el detalle. No, por eso, pero esa es la pregunta, porque al final se supone que los cordones perimetrales son para que a esa zona ya no llegue nadie sin entrada. Yo cuando uno va a un concierto y te dicen, y te paran antes, tienes su entrada, para su entrada y vas y sigue avanzando. Entonces, ¿cómo se puede entender que en esa zona había gente sin entrada? Es que por eso tendría que saber cómo se organizó el partido, cuántos anillos habían y qué facultad tenían también respecto del control de entrada. Pero ojo que el control de entrada en los anillos no es responsabilidad del club, eso es responsabilidad de las policías, porque sigue siendo el orden público, sigue siendo la calle. Ahora,
y por eso no es irrelevante lo que acabo de mencionar. Cuando tú tienes prohibición judicial de entrar al estadio, prohibición judicial, y tú entras al kilómetro a la redonda que hablamos recién, ahí tú estás cometiendo un delito que se llama desacato, y eso es de cárcel. Claro. Por ejemplo, mientras que la persona que tiene derecho a admisión puede transitar libremente por ahí, lo que no puede hacer es entrar al estadio, no al perímetro, ojo. Entonces, por eso creo que aquí los fiscales, desde la persecución, y el Poder Judicial, desde las sanciones, están completamente en deuda. Se habla mucho de la firma en comisaría, yo estoy completamente de acuerdo, pero esa es una facultad de los jueces. Los jueces, además de decretar la prohibición, pueden decir, y además tendrá que firmar en comisaría 2 horas antes, hasta 2 horas después, etcétera, etcétera. Eso existe en la ley, pero no se aplica, y ahí hay una deuda. Ojo, que se entienda, yo no estoy quitando la responsabilidad a la NFP y los clubes como coordinadores, la NFP y organizadores en el caso de... Para mí son los principales responsables. Para mí son los principales responsables porque al final la Conmebol no va a castigar a la U, no va a castigar a Chile, la Conmebol va a castigar a Colo-Colo. Entonces me parece a mí que hay una responsabilidad gigantesca ante la Confederación, que es el dueño del equipo, porque tampoco va a castigar a la Federación Chilena, va a castigar a Colo-Colo. Entonces, me parece a mí que eso indica la responsabilidad que tiene el club en esta lamentable evento que pasó adentro y afuera del estadio. Sí, por supuesto, y eso es ineludible, y la Conmebol obviamente sanciona desde lo deportivo porque es su facultad. Exacto. El gobierno podrá sancionar desde lo económico, que también es su facultad. Y yo no digo que no. De hecho, por ejemplo, yo lo que sí considero, y en esto comparto con lo que dijo el ministro Cordero, y creo que es una opinión casi unánime, yo tampoco considero que vuelvan, entre comillas, los carabineros al estadio sea la solución. Al revés, yo encuentro que es ahondar el problema, porque vuelvo a lo mismo. Después del estallido social hay una crisis de cantidad de policía en todo el país. O sea, hoy día no hay policía ni siquiera para controlar a la gente que maneja en estado de ebriedad. Y esto está a la vista. Entonces, ¿por qué esos policías que ya están sobrepasados con la violencia que hay en las calles tendrían que ir a un espectáculo privado? Y ahí se demoniza al guardia, al viejito, que con mucho esfuerzo hace su pega, pero existen guardias de choque. Lo que pasa es que en vez de cobrarte, voy a inventar, 50 lucas, cobran 150 o 200. Pero esos existen. Andrés, ¿tú crees que también la falta de infraestructura del torniquete de 3,5 metros y que entre una persona a la vez y poder generar el control de identidad ahí y evitar la avalancha? Yo creo que si no invertimos en infraestructura es difícil entregarle esto a personas que da lo mismo si son de choque, no son de choque, son más viejos o más jóvenes. Me parece a mí que tener que enfrentarse a la mafia organizada no corresponde. La única forma, que tú también me imagino que has tenido la suerte de ir al estadio fuera de Chile, en todo la gran solución fue el torniquete. Absolutamente, y no solo el torniquete, el molinete, que es de 2 metros y medio. Es el molinete. A eso yo le llamo torniquete. El molinete ese de 3 metros que entra una persona a la vez. En eso, Rodrigo, estamos pero completamente de acuerdo. Aquí hay mucha tecnología e infraestructura disponible, que no es barata, pero que está disponible. Y hay que usarla, hay que invertirla. Hoy día ya no se puede esperar más. Por ejemplo, yo creo que el Registro Nacional del Hincha es una excelente idea, pero si eso no se acompaña de tecnología e infraestructura, va a pasar lo mismo. Los tipos se van a organizar, porque no puedo entrar por el Registro del Hincha, y listo, arraso contra todo, contra todos, y voto todas las rejas, las cosas, como lo que lamentablemente ocurrió en el Estadio Monumental. Ahí hay que dotar de mayor infraestructura a los estadios, pero, y aquí yo hago una diferencia, ¿por qué un estadio que, por ejemplo, voy a inventar cualquiera, perdón el ejemplo, pero la Granja de Curicó, que se me viene a la cabeza, ¿por qué si ese estadio, el 80% de sus actividades son corridas familiares, torneos de atletismo de colegios, van a tener que dotar de esta infraestructura en eventos que no lo necesitan? Por lo tanto, ¿quién necesita invertir ahí? El club para el partido de fútbol. Claro, es que ese es un gran tema y lo hemos hablado acá. Andrés, te saludo por acá, Cristian. Esto que tiene que ver con quién hace la inversión, porque algunos estadios son municipales, otros son de fiscales, otros de los mismos clubes, que son los menos. Y es ahí donde uno ve y pide que vuelvan los carabineros. Estamos dispuestos a invertir, necesitamos que el gobierno nos apoye, pero hay que partir invirtiendo, y eso a veces a los clubes les cuesta meterse la mano al bolsillo porque no quieren destinar los recursos que entran por la televisación, los sponsors, etcétera. Esa, me parece una de las tantas soluciones que hay que buscar, es que los clubes se comprometan ante el gobierno, ante el Ministerio de Seguridad Pública en general, a ellos hacer la inversión
y a partir de eso seguir con los siguientes pasos, como por ejemplo, y aquí lo hemos hablado largamente y no esta semana, el crimen organizado, el narco y las mafias están en el fútbol, y uno hoy día escucha al ministro Cordero, al senador Walker, referirse de esa manera. Si no estamos en presencia del lumpen, ¿no?, o de marginales, estamos en presencia del crimen organizado. Entonces, si los clubes, Andrés, y tú lo viviste también en tu proceso a cargo de Estadio Seguro, les cuesta meterse la mano al bolsillo y no pensar en que esto es un gasto, sino que en una inversión. Pero absolutamente, mira, si el mejor ejemplo, y algunos dicen que no hay que compararse con Inglaterra, todo, no es una comparación, sí, no, es una evidencia. En Inglaterra eliminaron este problema, sí, los clubes, mira, fíjate que la primera Premier League, cuando queda toda la escoba, cuando en Heysel mueren 36 personas por una avalancha precisamente que hizo la barra el Liverpool y aplastó a muchos hinchas de la Juventus. Resulta que primero, sanciones deportivas fuertes, 5 años sin participar de torneo europeo a todos los clubes ingleses, no solo el Liverpool, que fue el causante del problema. El fútbol inglés se fue a pique para abajo, el Liverpool tuvo 30 años de ser campeón, no clasificaron al Mundial de Estados Unidos, Inglaterra, porque tuvieron una crisis deportiva. ¿Qué se hizo allá? Vamos a crear la Premier League. Listo, ¿quién quiere participar de este tremendo evento que va a ser la Premier League? Aquí está el cuaderno cargo. Pucha, es que sabe que a mí me falta, no sé, la luz para el estadio, lo siento. Se juega en segunda edición, no aceptan primera edición. Y la primera Premier League tuvo 9 equipos, u 8 equipos. Y así se transformó en el modelo de organización de espectáculo que es hoy. Acá hay que hacer esas inversiones. Hay que meterse la mano al bolsillo. Le corresponde a los clubes, no al Estado, entendiendo que en paralelo el Estado tiene también su responsabilidad. No la principal, a lo mejor sí, a lo mejor no, se puede debatir, pero todos tienen una responsabilidad acá. Mira, perdón, y esto lo quiero decir porque lo encuentro terrible, porque cuando el ministro Cordero aparece diciendo que estas barras son asociaciones ilícitas, yo lo aplaudo, perfecto, hay que perseguirlas como organizaciones criminales, pero resulta que después, 2 días después, otro poder del Estado, que es el legislativo, la Cámara de Diputados, cita al vocero de una de estas organizaciones criminales. Exacto. Entonces, no sé, ¿en qué quedamos? Si esa persona se arroga el rol de organización criminal, de vocero de organización criminal, lo tienen que perseguir, no invitarlo a debatir. Curiosamente, o sea, hoy es un aniversario más de la lamentable de Hillsborough. Sepa. Y el año 89. Y lo primero que se hizo después de esa tragedia fue sacar a los carabineros del estadio, porque los carabineros fueron los grandes responsables de la tragedia. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque además los estadios estaban llenos de rejas, entonces ante un estadio, o sea, yo no creo que fueran los principales, yo creo que el principal fue el organizador que sobreaforó el estadio, pero con el estadio sobreaforado y con la gente arrancando, había policías, había todo, y al final la gente terminó aplastada contra las rejas. Pero acá también a mí me da risa, porque la única solución que todos ven, no, levantemos rejas. Yo me acuerdo, y voy a contar una anécdota que me tocó vivir como jefe de Estadio Seguro, yo peleaba con Unión Española, en ese entonces la dirigencia de Unión Española, porque tenían una reja de 5 metros, 6 metros en cada galería. Yo decía, ¿de qué te sirve esa cuestión? Lo único que hace es que la gente no pueda ver el partido porque además la llenan de trapos y de esas cosas. Y resulta que, no, es que la reja así no entran a la cancha. Y al final, ¿qué pasó? Que en un partido de la Católica Unión Española, un hincha de la Católica se sube a subir un trapo ahí a los 5 metros y se cae. Y de milagro no se mató. Entonces, ¿son las rejas las soluciones? Hace 7, 8 años también un Wanderers Colo-Colo, yo lo recuerdo perfecto, que no se pudo jugar porque 400 hinchas se metieron a la cancha. Se metieron todos por galerías donde las rejas piden 3 metros. Entonces, si estos tipos van contra todos, entonces ¿por qué perjudicar al verdadero hincha del fútbol, que es la gran mayoría, que lo que quiere es ver y disfrutar de un partido de fútbol metiéndole una reja, alambres, púa, que al final las grandes tragedias en el mundo han sido por estos elementos? Andrés, en esta crisis yo diría, no sé si terminal, pero bastante, no sé si ojalá ya hubiésemos tocado a fondo, no tengo claro, ¿cómo salimos de esto? Primero, voluntad, que desde las palabras se ha visto, de todos, desde la NFP, los clubes, y yo he escuchado a todos. Pero primero, voluntad. Y lo segundo es entender que lamentablemente, y con dolor, y aquí todos los que hemos estado en esto sabemos que ha habido un fracaso sistemático de todos los esfuerzos, es entender que este es un tema que no tiene colores políticos, que no tiene réditos inmediatos, porque el que dice acá, esto se soluciona de aquí a 3 fechas más, está mintiendo, no se va a solucionar así. Porque creo que lo dijo Cristian, que estas son bandas organizadas, son bandas de narcotraficantes que están metidas en la calle, están metidas en el territorio, están metidas en los estadios, y por lo tanto aquí se necesita una estrategia de seguridad integral. Si uno dice, solucionemos el problema en el fútbol, no se va a solucionar, porque en todas las otras actividades que no son fútbol, estas bandas van creciendo. Fíjate que el año 2012, 2013, se logró dejar fuera a todos los líderes históricos que durante los 90 también generaron incidentes, a los líderes de las barras de Colo-Colo, de la U, de la Católica, todos esos que ya no están hoy día, que algunos incluso son hoy día
tienen hasta militancia política y van a agredir en acciones políticas. Sí. Todos esos salieron del estadio. Pero resulta que como se atendió un problema del fútbol y se dejó de lado la estrategia de seguridad global, las bandas de narcotráfico empezaron a apoderarse de este espacio. Pero entonces, Andrés, si esto no se trabaja desde una estrategia integral, exacto, no va a resultar. inteligencia. Pero Andrés, estoy pensando en lo que tú decís, estrategia integral, un plan piloto, que yo creo que ese es el gran problema que le veo a lo que anunció Pablo Milat, que quede en eso, en un plan piloto y nada más. ¿Cómo hacer? Porque tú también hablas de que es una inversión que le cabe a los clubes. ¿Cómo hacer? Porque hoy día, claramente, para los clubes eso no es visto como una inversión, no es visto como un mejoramiento hacia el espectáculo, sino que al contrario, es un gasto y es un gasto que no están dispuestos a hacer. ¿Cómo hacer para que los clubes... Mira, yo creo que como tú dices, esto de la noche a la mañana no se va a solucionar, pero ¿cómo hacer para que al menos los clubes que son dueños de sus propios estadios le garanticen al público, no solo a sus hinchas, que van a tener las condiciones mínimas de seguridad en su recinto? O sea, primero, ¿cómo hacerlo? La autoridad, los delegados presidenciales o los nuevos seremi de seguridad, la verdad es que hay un híbrido que creo que todavía no se resuelve con este nuevo ministerio, tienen la facultad de exigirle a los clubes que hagan la inversión. Eso está como posibilidad. Y yo creo que tienen que hacerlo, eso es un hecho. Insisto en que la nueva ley tiene que robustecer las facultades de exigencia hacia los clubes y la NFB para las inversiones. Pero ya que mencionaste los estadios privados, que en Chile son 4, yo y, bueno, Rodrigo y el chico lo saben bien, yo soy hincha de la Católica, voy todos los fines de semana al estadio y yo veo muy saludable que al visitar el Claro Arena, yo vi que se están instalando torniquetes y que en cada torniquete además hay una cámara por torniquete. Por lo tanto, cuando yo entre voy a quedar inmediatamente identificado con rostro, con root y con todo. Creo que va en el camino correcto y me parece súper bien lo que está haciendo la Católica. Hay que ver si resulta como todo. Yo voy a destacar un caso que vi en la Universidad de Chile hace 7 años, que el Estadio Nacional, que no tenía la necesidad de hacer una inversión porque el estadio fiscal para todas las otras actividades funcionaba, pero la U dijo: yo necesito cámaras de alta definición, entonces te puedo hacer un plan de inversión donde en vez de pagar, te voy a inventar 10 de arriendo, te pago 7 y esos 3 los uso en comprar nuevas cámaras. Sí, perfecto. Y esas cámaras resulta que después estaban en línea con el Departamento de Seguridad de la Comuna de Ñuñoa y servían también porque las pusieron en las torres de iluminación, que son bien altos, y servían para ver todo el perímetro de Ñuñoa. O sea, inversión privada. Y son buenos ejemplos. Por supuesto que no son suficientes porque el problema sigue ahí, pero van en la dirección correcta. Yo creo que acá, y por eso para mí es tan importante la alianza público-privada. O sea, el privado, si hace su inversión sin consultarlo a la autoridad, probablemente a lo mejor está equivocándose en la inversión. Entonces, esto tiene que ser un trabajo conjunto, mancomunado, donde ambos hagan los esfuerzos en su materia, pero donde claramente, y creo que estamos todos de acuerdo, hay que ya meterse la mano al bolsillo firme, porque a diferencia de hace 10 años, hoy día hay tecnologías que sí están disponibles. Súper cortito, yo fui a China con el equipo de Copa Davis el año pasado al Grupo Mundial de Copa Davis, y resulta que todos, jugadores, todos, teníamos que entrar a ese estadio. En China tienen otro tipo de problemas, posibles atentados terroristas, pero bueno, teníamos que entrar al estadio con reconocimiento facial. Había una camarita en el torniquete que tú te acercabas así como me estoy acercando yo a la cámara. ¿Ya? Tit, bienvenido Andrés Otero. Sí, en pues. 2 segundos. Sí, pues. En 2 segundos. Y River ahora, River lo mostró el otro día River también. Está haciéndolo. Sí, entonces, pues. porque hoy día una forma de vulnerar el derecho a admisión o la prohibición es que yo voy con el carnet de mi hermano. Y claro, el guardia no se va a atrever a intimidarse ante una falsificación de identidad. Pero tampoco tiene tiempo para revisar. Claro. Tampoco tiene tiempo para revisar. Oye, Andrés, y además está intimidado el pobre, sí. Antes de terminar, cuéntanos un resumen ejecutivo de la Federación de Tenis. Bueno, hoy día un tremendo anuncio. Después de 23 años, Chile va a ser sede del Mundial de 16 años, la Copa Davis Juvenil y la Billie Jean King Cup Juvenil de Kamos Odama. Fue una tremenda noticia, postulamos, trabajamos, yo personalmente lideré ese trabajo durante 6 meses de postulación y nos dieron este evento que, mira, yo lo que le trato de explicar a todos, en 5 años más cuando vean la final de Wimbledon van a decir: uy, ellos estuvieron jugando en Chile en el Estadio Nacional o en el Club Manquehue, que son las 2 subsedes del evento. Así que una tremenda noticia. Estamos en un momento delicado quizás con nuestro equipo masculino, no están en un buen presente por lesiones y por distintas cosas, pero ahí estamos siguiéndolo siempre a Lale Tavilo, al Nico Yarri, a Cristian Garín, a Tommy Barrio, a Mati Soto y todos los demás. Y además ahora en 2 meses más, por primera vez en la historia, la federación va a hacer una gira de 1 mes con casi 25 jugadores, que sub-23, algunas excepciones que llamamos en transición al profesionalismo,
donde va una inversión grande de casi 100 millones de pesos, pero que creemos que era necesaria hacer para poder ayudar a nuestros jugadores. Así que estamos en un buen momento. Y además, ¿viene recambio? ¿Hay recambio? La permanencia en el grupo americano. Un concepto que es muy usado en el fútbol, pero usamos en el tenis. ¿Hay recambio? Sí, a nivel de 16 años viene un recambio importante en varones. Cuando hablo de 16 años, no es un recambio inmediato, o sea, un recambio todavía les faltan las últimas, pero esa generación viene muy bien trabajada, que es precisamente la que nos va a representar en el Mundial, donde está el Benja Pérez, Simón Flores, está también el Carlito Silva. Es una generación importante de varones, y en mujeres ni hablar. En mujeres la Antonia Vergara, que como les decía, el equipo femenino de la Fed Cup, hoy llamada Billie Jean King Cup, acaba de lograr la permanencia en el grupo americano, y la Antonia hizo una campaña espectacular. Con 18 años fue 12 del mundo a nivel ITF Junior, ahora está 800 del mundo y ya tiene los primeros puntos WTA a los 18 años, y tiene mucho futuro, con mucha proyección de que se pueda meter entre las 100 mejores, que sería inédito a nivel femenino en Chile. Así que es un recambio que cuesta, pero lo estamos trabajando firme, y por eso la Federación está haciendo este esfuerzo económico en apoyar a nuestros jóvenes talentos. Andrés Otero, muchas gracias por la conversa, muchas gracias por los conceptos, muchas gracias por todo lo que nos contaste de la seguridad en el fútbol y el resumen ejecutivo de lo que está pasando en la Federación de Tenis. Bien. Gracias, Rodri, gracias, chicos, gracias, Jorge, y bueno, un abrazo y a su suerte. Un abrazo, amigo. Chau. Ahí estaba Andrés Otero, quien fuera en algún minuto director de Estadio Seguro. Conversamos acerca del fin de Estadio Seguro y cómo él ve el futuro de la seguridad en el fútbol chileno. Vamos a una pausa en Metrópolis, transmisión conjunta con el CEO, y volvemos.